En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Contrario, Toño, muchas gracias por la invitación. Un saludarte. Fer, Miguel, un gusto estar por acá nuevamente. Secretario, en las últimas semanas, pero concretamente en los últimos días, hemos asistido a la polémica en torno a los libros de texto, a lo que ha decidido el Poder Judicial, a lo que ha hecho el Ejecutivo Federal y a lo que también hizo Guanajuato. ¿Cuál es el tema central? ¿Qué está pasando con los libros de texto? ¿Va a haber un cambio? ¿Es en todos los grados? ¿Qué determinó el Poder Judicial y qué está haciendo nuestro Estado, secretario? Fíjate que es un tema que ha sido abordado desde diferentes ángulos. Yo, para poder en este espacio acotado dejar lo más claro posible, lo voy a dividir, Toño, si me permites, claro, en dos partes. Es una gran discusión respecto a los libros de texto y sus contenidos, y ahí hay una lista grande de algunas cosas son minuciosas, otras son un poquito más severas respecto a lo que contiene. Ahí de hecho me parece que falta la discusión de lo que no contiene. Esa discusión casi no ha habido. Por un lado los libros de texto y sus contenidos, y por otro lado la parte legal de la distribución, que es precisamente este amparo, esta suspensión dictada por un amparo en un juzgado del Distrito Federal de la Ciudad de México, y que legalmente hoy nos tiene, al menos en los estados deberíamos estar con el análisis jurídico para saber si podemos entregar o no. Ese es el tema que podría limitar la entrega y que ha sido polémico. A veces se confunde el primer tema con el segundo, o sea, no se entregan porque están muy mal, o en algunos casos no se entregan porque no se pueden entregar. La postura de Guanajuato ha sido entregar los libros de texto una vez que lo jurídico haya sido subsanado. Pero sí debo decir que tiene elementos virtuosos en el momento que estamos viviendo. Hace mucho tiempo que no se discutía con profundidad cómo deberían ser los libros de texto. Y cómo deberían ser es una pregunta que tendría que estar enfocada respecto al perfil de ciudadanos que necesitamos formar para los siguientes años y que habrán de tener o no éxito en función del modelo educativo. Ajá. Y que bajo cualquier análisis podríamos llegar a la conclusión de que necesitamos preparar ciudadanos para un mundo que no existe, para tecnologías y formas de vivir que no estamos viviendo en este momento, y que entonces al regresar ahora sí a los libros de texto, pues tendrían que ser textos de avanzada, ¿no? Textos que permitan la autonomía, el interés por la investigación, estudiantes que se emocionen y no se asusten por ese futuro inminente que vamos a vivir. Ves los libros de texto y realmente no estamos teniendo unos libros de texto. Por eso te decía en la primera discusión, discutir sobre lo que tienen está bien, pero también discutir sobre lo que les falta. Yo creo que es un momento donde tendríamos que aprovechar la oportunidad para mantener esa discusión y tener libros de texto que realmente estén a la altura de las necesidades que tenemos en el sistema educativo. Ahora, ¿este cambio de libros de texto, secretario, es en todos los grados escolares? Sí, el nuevo modelo educativo que se publicó en el 2022 es para toda la educación básica, ¿no? Hay también una discusión que no está ahorita en la mesa, pero que también es real, también se modificó el marco curricular común de media superior, pero de ese ahorita no estamos discutiendo y no se está hablando de esos textos y de ese modelo. De lo que se está hablando es de este modelo que va desde preescolar hasta secundaria, y en este rango todos los libros de texto de estos niveles. Y de lo que debería tener y no tiene, y de lo que tiene, los libros de texto ya están impresos. Secretario. Ya están impresos. En el caso de Guanajuato hemos recibido libros en su totalidad de preescolar, y hemos recibido una parte desde primero hasta cuarto de primaria. No tenemos todavía quinto, sexto y secundaria. Y en total el Estado tendría que recibir algo así como 6.7 millones de libros. Ahorita hemos recibido 2.6 millones, que son los que tenemos guardados en diferentes almacenes regionales. Guanajuato no los ha entregado por la disposición de un juzgado federal que está vigente. Es correcto. Y no lo hará mientras no haya una decisión que contravenga, sí, o que eche abajo esta certeza jurídica. Ahora, mira, el modelo permite que el libro de texto sea un actor, el modelo educativo nuevo, un actor importante como siempre lo ha sido, pero no el actor, no en singular, el actor definitivo
Porque hay que considerar de manera muy relevante lo que hace la maestra y el maestro. Es decir, si ahorita nos están escuchando maestras y maestros de primero de primaria, que llevan 10 años dando primero de primaria, dirán, a ver, me puede llegar el libro de texto como me llegue, mi práctica educativa está muy definida, sé lo que tengo que hacer para enseñar a los niños y a las niñas a leer y escribir. Así es. Entonces, es un actor importante, pero no es el actor decisivo. Con esto, podríamos montarnos a esta narrativa de retiremos todos, que no sé. Pero vamos a ser honestos, en Guanajuato tenemos una fracción importante de niñas y niños que solamente tendrán un libro de texto, que es el que nosotros les entregamos. Ok. Que se haga una revisión puntual para que tengamos claridad qué contenidos no nos gustan, inclusive una fe de ratas, qué contenidos faltan. Me parece que ese es un trabajo que los estados tendríamos que estar haciendo, y nosotros en Guanajuato lo hicimos de manera muy puntual. Una de las críticas que me parece que merecen mayor atención es que las matemáticas y el español están muy dispersos, más allá de la gráfica del sistema planetario, de la multiplicación de mangos o de elementos que pueden ser más bien anecdóticos y con la fe de ratas pudiera quedar claro dónde están los errores. Lo que sí es profundo es que no están las matemáticas organizadas. Okay. Y las matemáticas se aprenden como una rampa. Tú vas gradualmente y de manera incremental aprendiendo las matemáticas, y no puede ser, como lo prevé el modelo educativo, que a través de proyectos y de forma casi accidental aprendas las matemáticas solo para resolver algunas cuestiones de los planteamientos que hacen los libros. Y me explico cómo vienen los libros, el modelo educativo en general. El modelo hoy prevé que se trabaje por proyectos. ¿Qué es trabajar por proyectos? Bueno, se pone en el centro una situación de la vida real. Eso es interesante, ¿eh? Yo no digo que esté mal, pero dentro de esa situación de la vida real, vamos a decir, vamos a tener un viaje a Chichén Itzá, ¿no? Y bajo una dinámica real se prevé que habrá costos, que habrá tiempos, que hay un tema geográfico que analizar, un tema social que analizar, y se construye algo integrado. Eso, la verdad, puede ser muy interesante. Pero para que se haga ese trabajo interdisciplinar, primero hay que ser disciplinar. O sea, ese es el punto central. Ajá. Que para que tú mezcles las matemáticas que tendrías que ya saber para resolver cuánto te cuestan las entradas y hagas una multiplicación, pues primero te voy a enseñar las multiplicaciones, y esa parte no se prevé. Entonces, con esa consideración, lo que hizo el estado de Guanajuato es imprimir casi 1 millón de cuadernillos, que en ese proceso estamos, de matemáticas organizadas, secuenciales, graduales y de español, en el proceso de lectoescritura, en todos los grados. Entonces, estamos previendo que esto suceda, estamos remediando, no es lo ideal, no es lo ideal, pero creo que también de los libros que se pudieran entregar, claramente no el 100% está mal. Entonces, porque si nosotros nos ponemos en esa posición, los secretarios de educación, quiero ver qué vamos a hacer el día 28 de agosto. No entregue nada, ok. En tal comunidad urbano marginal, indígena, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, yo creo que es un momento imperfecto, donde tenemos que buscar estrategias remediales, pero me parece que no debería detenerse la discusión de los contenidos de libros de texto, sobre todo en esta lista que te digo, no lo que contienen, lo que no contienen. Porque si tú revisas esos libros, no viene ahí, si eres guanajuatense, pues qué pasa con la industria automotriz y la electromovilidad y la aeroespacial y la agricultura y la agrónica y la ciencia de datos y los data centers y el mundo que se avecina y la automatización y los retos sociales que vamos a tener con ello y el ingreso. En fin, ese mundo no se está dibujando. Okay. Y tiene, digamos, en otro rasgo central, yo diría, hay una discusión con el pasado muy relevante. Que también no digo que no se deba discutir cómo fue el pasado, pero sí me parece que una pelea con el futuro, y eso es preocupante. Vamos a ir a una pausa, regresamos a esta charla. En los últimos días, secretario Jorge Hernández, se ha hablado mucho, la opinión publicada, diría Churchill, la opinión publicada dice que estos libros de texto nos llevan al comunismo, ¿sí? ¿Es cierto o no es cierto? Y la otra versión es que estos libros están excesivamente sexualizados e ideologizados. ¿Es cierto esto? ¿Los papás deben estar preocupados por el contenido de libros de texto que pues, la mayoría no conocemos? Por favor, después de una pausa, secretario. Claro. Regresamos.
Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8:18, seguimos en esta charla de libros de texto con el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Mesa. Secretario, te dejaba sobre la mesa el tema de que en las últimas horas, últimos días se ha hablado de que estos libros llevan a los niños al comunismo, inyectan socialismo, están muy sexualizados e ideologizados. ¿Es cierto esto, secretario? ¿Compartes esta opinión? Mira, a mí me parece que inclusive en esa intención, me parece que hay una intención clara, no está tan organizado. Uh-huh. O sea, yo sí creo que son libros de texto que no pasaron por los mínimos. Cuál haya sido la intención, por ejemplo, ideológica, me parece que no pasaron por los mínimos, ¿no? Y sí, a ver, el mismo modelo educativo, cuando tú ves el diagrama del modelo educativo, es un modelo que trata de abolir, de retirarle valor al individuo e incrementar valor a la comunidad. Lo que esto significa, es decir, siempre se ha hablado de las niñas y los niños en el centro. En este modelo no. Es la comunidad, y es la comunidad la gran receptora del beneficio de los demás. Y tú esto lo puedes interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, la manera habitual para interpretar esto es: necesitamos formar ciudadanos comprometidos con los demás, cosa que es cierta. Sin embargo, el tema de no poner al estudiante en el centro, pues es complejo, porque a quien formamos en el sistema el sujeto de atención y de derechos es la niña y el niño. Entonces, ahí empieza la gran discusión, y todo el modelo educativo primero y los libros de texto después están centrados en una visión comunitaria. Lo que sí, a ver, vamos a ser claros, tú lees los libros de texto y sí tiene intenciones de adoctrinamiento histórico, sí habla de presidentes y hace juicio de presidentes pasados, y con ello va marcando una tendencia hacia lo bueno, lo malo. Quien escribe la historia tiene esa posibilidad de clasificar los hechos. El lenguaje, sin duda, es un lenguaje que puede clasificarse en muchos casos como con esa intención comunista. Sin embargo, habrá que ser claros en que no es pues el peligro principal. Yo te diría, en términos de aprendizaje, el libro no es completo. Eso es lo que a mí me preocuparía, más allá de creer que porque traigas una palabra a otra, tampoco es deseable que esa sea la intención de un gobierno, pero hasta eso me parece que no es profundo. O sea, entonces, y por el lado de la sexualidad han sido notorios algunas prácticas. Yo creo que se debe hablar de sexualidad en las escuelas definitivamente, pero me parece que la manera de abordar en algunos casos es un poco áspera, ¿no? Es no tan clara, para algunos puede ser ofensiva. Hay algunas maquetas que se van a hacer, sobre todo la más famosa, una de Quinto, donde se reproduce el fenómeno de la menstruación y de la eyaculación. Uh-huh. Y esa maqueta, bueno, ha generado mucha polémica. Me parece que siempre habrá que tener cuidado de clarificar qué sí le toca a la escuela, qué le toca a la familia. Sí se tiene que hablar, definitivamente se tiene que hablar de esos temas, porque si no los van a encontrar en cualquier otro lugar. Pero la forma me parece un poquito áspera. Desde el análisis que hace la Secretaría, ¿cuál es el escenario más probable que pueda llegar a suceder cuando arranque el ciclo escolar? Es decir, los niños van a contar con libros de texto, van a hacer esto de 1,000,000 de cuadernillos que ya nos comentaba, y sobre todo también, ¿han tenido oportunidad de platicar con los maestros? ¿Cuál es la posición del magisterio respecto a este tema? Mira, lo deseable sería que se resuelva lo jurídico y se puedan distribuir. Y se puedan distribuir con todas las fe de ratas que requiramos en cada estado. ¿Implicaría reimprimir los...? Me parece que en la siguiente edición se tendría que hacer una modificación importante, y ojalá que la discusión no se detenga para tener libros de verdad que respondan a las necesidades del momento. Ojalá no se detenga la discusión, pero hoy por hoy se esperaría, si lo jurídico lo permite, que se pudieran entregar los libros de texto. Lo que sí es que pareciera ser en algún momento que se deja a los estados a su suerte
en términos de instrucciones que sean no oficializadas para entregarlos, no oficiales, eso es importante resaltarlo, y que los estados resuelvan ahí su tema. Aquí los equipos jurídicos del estado han estado analizando qué se puede, qué no se puede, y sí requerimos que en la federación haya un acuerdo con el Poder Judicial y que se determine si se puede o no entregar, por un lado. Y por otro lado, lo más probable es, arrancaremos, ojalá con estos libros de texto. Hicimos un llamado hace casi 4 semanas a que nos donaran los libros de texto de las ediciones pasadas. Son libros que pueden permanecer en el aula al margen de que se entreguen los libros nuevos o no. Son textos que podrán ser utilizados por la población escolar. Hemos tenido buena respuesta, cerca de 1 millón también de libros ya recibidos en las escuelas, que están ahí como un acervo cultural importante, los propios del estado. En muchos, más o menos en la mitad de las escuelas, tenemos muchas posibilidades digitales. Tenemos un acervo muy importante de recursos digitales que pueden ser usados por las maestras y los maestros, clase por clase. Eso fue uno de las herencias de la pandemia. Cuando tuvimos, el proyecto se llamó Concuprice, es un proyecto de concreción curricular, buscarlo elemental. Ese proyecto hoy nos permite que clase a clase, si el maestro quiere jalar un recurso para cada clase, en cada materia, en cada grado, hoy se puede. Pero sabemos que hay comunidades que no tienen esta posibilidad. Mucho de la búsqueda de que si haya un documento escrito tiene que ver con esas comunidades lejanas. El escenario más probable es, finalmente sí habrá libros de texto reciclados, nuevos, sí habrá recursos digitales. El sistema educativo de Guanajuato está preparado para arrancar el día 28, definitivamente. Y los maestros nada más, ¿cuál es la posición? ¿Qué comentarios han recibido? ¿Qué indicación tienen en este contexto? Mira, yo creo que ustedes saben que se frenó el pilotaje que se iba a dar durante este ciclo escolar. Representaba algo interesante porque hoy llegamos fríos. Si tú le preguntas a los maestros, bueno, pues hay un poco de incertidumbre, todavía no conocen los libros de texto, la gran mayoría, más lo que hoy ha sido público, no están familiarizados con los libros de texto, y entonces pues, el sistema va a arrancar un poquito frío respecto a esa relación maestro con el libro. Lo que también es cierto es que las primeras 3 semanas en todo el sistema educativo en el país, normalmente se hace una valoración diagnóstica de los estudiantes, de cómo llegan, se regularizan algunas cosas. Entonces, no es que sean 3 semanas sin uso de libros de texto, pero sí debo decir son 3 semanas donde lo central es evaluar los conocimientos previos. Creo que ahí habrá posibilidad de hacer ajustes con las maestras y los maestros. Hoy, si tú les preguntas qué opinan de los libros de texto, te dirán, déjame verlos. Y el modelo educativo también es nuevo, la implementación del modelo educativo, que es de publicación 2022, es nuevo, arranca aquí y va a implicar un esfuerzo muy importante para todos. Dice Salvador Ramírez Argote, una pregunta para el secretario. En el amparo solicitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿la Secretaría de Educación de Guanajuato o el Ejecutivo Estatal tienen la calidad de autoridades responsables? Sí, es precisamente nos implica. Si no tuviéramos esa categoría, nosotros estaríamos exentos de cualquier acto. Ajá. Entonces, precisamente en esa categoría es que estamos nosotros implicados en las definiciones que se tomen a nivel central. Hablabas de errores, le voy a pedir a nuestra productora Mariana Flores que si pone una imagen que te ponía, secretario, donde pues de repente en este mapa que aparece en libro de texto, no sé de qué año será pero pues Guanajuato ya... Guanajuato se convirtió en Querétaro. ¿Esta imagen es real, es cierto, es anecdótica, es preocupante, secretario? Fíjate que es real, hay muchos errores, este es uno de ellos. Guanajuato desapareció y se convirtió en Querétaro. Y también hay errores, te decía, no me centro en ellos porque claro, si esa es la discusión se deja discutir lo relevante. Okay. Si hay errores aquí, y decía yo del sistema solar, ¿no? Que creo que siempre ha sido emblemático ver a los niños con su maqueta del sistema solar. Y ahí o intentos, secretario. Intentos, finalmente
el arte expresado en esa maqueta, pero aparece la Tierra en la misma órbita de otros 2 planetas, cosa que es falsa, ¿no? O Venus parece ser que está hecho de hidrógeno cuando principalmente es de materia pétrea. En fin, hay elementos ahí o en ese mismo gráfico se habla del plagio de las explicaciones principales de una investigadora de la UNAM. Y en fin, hay una lista. La multiplicación decía hace un momento del 4 mangos por 2 mangos, pues son 8 mangos al cuadrado, cosa que no se puede, o errores en geometría, porque se deja, por ejemplo, al círculo como una figura geométrica, nada más se deja al punto a la recta de los ángulos. O sea, hay muchos elementos de este tipo que están ahí circundando. Yo creo que lo que deja ver este tipo de hechos es que no se pasaron por los filtros que ordinariamente, mira, esto bajo la correcta aplicación de un protocolo mínimo se hubiera, me parece, identificado por los especialistas. Entonces, a mí me deja más preocupado saber que no pasaron por esos procesos mínimos, que estos elementos muy puntuales que podrían ser explicados como un error de impresión y mandar a una fe de ratas. Y que no es lo importante, que eso es lo que quieres. Y que no es lo importante. O sea, y a mí me preocupa los que tenemos hijos. Dices, bueno, estamos preparando a nuestros hijos para este futuro que va a ser muy demandante, que no va a ser sencillo, y donde si una cosa tuviéramos que estar seguros desde mi punto de vista es niñas y niños que saben aprender a aprender, que disfrutan de la lectura y que pueden reconocer las fuentes con una capacidad tecnológica mínima para que puedan emprender ese viaje hacia el conocimiento. Más allá de los libros de texto, yo me pongo a pensar hoy, el diseño editorial, desde mi particular gusto, no es muy bueno. Y me pongo a pensar cómo va a interactuar uno de mis hijos con ese libro cuando hoy están acostumbrados a las pantallas, cosa que no necesariamente es buena, pues, pero claro, están acostumbrados a otra interacción con el conocimiento. Mucho juego, gamificación en muchas cosas, y de repente regresas a un libro que no estoy seguro que les vaya a entusiasmar. Yo creo que va a ser muy complicado que se entusiasmen por los libros de texto, y que más bien me parece que va a haber un desdén, y que entonces no cumplimos desde ahí el objetivo. El diseño editorial es importante, ojalá haya muchos QRs que lleven a cosas maravillosas, a determinados juegos, que les entusiasme verdaderamente, porque de otra manera, más allá de la discusión de adultos, claro, me parece que los niños estarán en una discusión muy diferente. No me gustó y pues y listo, ¿no? Finalmente, ese tema te hablaba, secretario, sobre vamos al comunismo. A los padres de familia, a las mamás que nos escuchan, ¿deben preocuparse o preocúpense por otras cosas, secretario? Mira, yo creo que habrá que tener un poco de mesura en los temas. Siempre será mucho más relevante una conversación de un padre de familia todos los días con sus hijos que esas palabras, el todes, todex, que habrá quien no se sienta cómodo con este lenguaje, pero me parece que siempre será más importante que un padre, una madre de familia le den espacio a sus hijos. Este tema que tenemos de Planet Youth, de espacios protectores, de saber dónde están nuestros hijos, con quién se juntan, termina siendo mucho más relevante en el proceso educativo de las niñas y los niños. Yo declaro en mi conformidad en una serie de cosas, pero no es en los medios y en el escándalo donde se resuelve. Habré de buscar los espacios con la secretaria de Educación para entregarle puntualmente nuestras observaciones. La Ley de Educación, la Ley General de Educación, en el artículo 23, declara con toda puntualidad que los estados pueden sugerir, dada la diversidad, que somos muy diferentes, qué les falta a los planes y programas de estudio. Eso es lo que haremos. Entonces, en ese sentido estaremos, y yo creo que seguir haciendo equipo con padres de familia será muy relevante. Perfecto, pues muchas gracias, secretario. Muy clarificantes tus comentarios. Muchas gracias. Conforme avance esto, y si tu agenda te lo permite, esperamos contar de nuevo contigo, secretario. Aquí estaremos, Toño. Gracias, Jorge Hernández, secretario de Educación de Guanajuato. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos. En Facebook. En YouTube. TikTok. Instagram. Noticieros en línea.